Bien, vamos a introducirnos entonces en el tema de la actividad de hoy. Es un tema que está tratado dentro del libro Sanatana Dharma, pero por cuestiones de tiempo era imposible en el congreso que se realizó en mayo desarrollar todos los temas que trata el libro, que son numerosos, y es un tema que me parece particularmente importante, y sobre todo que los facilitadores, los alumnos antiguos, no sé si decir lo realicen, pero al menos tengan un conocimiento de esto, y es el Advaita. ¿Qué es Advaita? Advaita significa no dualidad. Vamos a leer en voz alta y lentamente para ir comprendiendo lo que es el Advaita. Advaita significa no dualidad. Es el verdadero monoteísmo porque reconoce en todo solo a Parabrahman, Dios el absoluto, como ser único e indiviso, sin dualidades. Muy bien, vamos a recordar un poquito. Cuando hablamos de Parabrahman, nos referimos a ¿qué? ¿Qué es Parabrahman? Dios como el absoluto, bien, donde no están separados ni divididos los opuestos polares, por ejemplo. No hay ni frío ni calor. Lo bueno y lo malo, el frío y calor, espíritu y materia, masculino y femenino, positivo y negativo. Digamos, para Brahman es todo, la totalidad de la vida, tanto lo manifiesto como lo inmanifiesto. Muy bien, entonces, el Advaita es aquel que considera que lo único real, lo único que existe realmente es para Brahman. Y todo lo demás es ilusión. Es Maya. Cuando nosotros en el Sanatana Dharma vemos que se habla de cantidad de dioses, y en la India los tienen contabilizados, yo ya me perdí, no me acuerdo si son 300.000 o si son 300 millones. Pero vamos al número más pequeño, digamos 300.000 dioses. Alguien se puso un día a contarlo y parece que hay como 300.000 dioses. Y por eso mucha gente en Occidente tiene el falso concepto de que el Sanatana Dharma o el hinduismo es politeísta. Pero no es politeísta, es monoteísta. Porque en quien se cree dentro del Sanatana Dharma es solamente en Parabrahman, el absoluto. Y toda esa cantidad de dioses, y con ello me estoy refiriendo a todos los que ustedes conocen y los que no conocen. Shiva, Vishnu, Brahma, la Madre Kali, etc. Son la personificación de aspectos del propio Parabrahman. No son entidades separadas que compiten con Parabrahman. ¿Me siguen? Es como cuando dentro del cristianismo decimos que cree que somos monoteístas o que creemos solamente en un Dios, y cualquiera podría decir, pero ¿y todos esos santos que tienen en las iglesias? Que si la Virgen María, los ángeles, arcángeles y todos los coros angélicos, ¿qué son entonces? No son dioses aparte de el Dios uno, sino que son la personificación de aspectos o seres de luz que están contenidos dentro del ser universal. Pero pasa algo. Cuando el devoto, la persona que es devota, no está claro de esto, entonces, por ejemplo, suele entrar en competencia. A ver si el santo de su devoción es más grande, más importante, hace más milagros que el santo de la vecina de enfrente. O esta congregación, que es la congregación de este santo, a ver si es más grande que la del otro.
Puede ser hasta parecida al caso de algunos esotéricos que ya no, nuestra escuela más importante porque nuestro maestro es el avatar de la era. ¿Qué te pasa? Yo soy metafísico, sí, nuestro maestro es Saint Germain y los demás maestros, pero ¿sabes qué? Le limpian los zapatos a Saint Germain. Y otros dicen, no, pero esos metafísicos que hablan en palabritas sencillas, nosotros tenemos la verdadera enseñanza, la gran enseñanza de la jerarquía espiritual, dicha como ellos hablan, porque hablan difícil, ¿no? Y porque nuestro maestro es esto o lo otro. Eso es dualidad, porque no se dan cuenta de que esos maestros o esos santos de los cuales dicen ser devotos o a los cuales dicen seguir, son uno dentro de la conciencia de Parabrahman. Y si realmente son seres iluminados, son seres que han desenvuelto la conciencia de Parabrahman. Entonces, el devoto que no está claro en su mente y vive en la dualidad, en la separatividad, cae fácilmente en el fanatismo. Y ese fanatismo llevado al extremo es lo que ha conducido a todas las guerras religiosas del pasado y del presente. Porque aunque las religiones occidentales digan ser monoteístas, muchos, si no la mayoría de sus fieles, actúan en contra o incoherentemente a ese monoteísmo. Porque si Dios es uno y es omnipresente, omnipotente y omnisciente, quiere decir que ese Dios está tanto en los católicos como en los protestantes, tanto en los cristianos como en los islámicos y en los judíos, y hasta en los ateos que no creen en Dios. Y si Dios está en todas partes, pues yo tengo que respetar esa vida, toda la vida, porque esa vida es una manifestación de Dios, del Dios uno. ¿Me siguen? ¿Por dónde van los tiros? Ok. Todo eso es dualidad. Y la dualidad trae conflicto, trae separación, trae pelea, trae guerra. Y es la ausencia de claridad, de clarificación, de iluminación. En Advaita se sabe que todos los maestros son parte de Parabrahman. Ellos tienen conciencia del absoluto. Al invocar, adorar y seguir a Parabrahman, están ellos. Allí se conciencia que todos los maestros son uno. Por eso le pongo una figurita ahí, ¿no? Supuestamente Jesús, el Buda y Krishna caminando juntos. Podríamos agregar ahí a todos los maestros, ¿sí?, y sabios de las distintas religiones. Y qué bueno que haya quien dibuje esto, porque hay alguien que se da cuenta que los maestros, los iluminados, si realmente son seres iluminados o seres de sabiduría, tienen que vivir en conciencia de unidad, que los que andan separados, peleándose, compitiendo, criticándose unos con otros, hasta dentro del mismo grupo o de la misma religión, porque entonces están los que son de izquierda, los que son de derecha, hasta en la religión. Entonces, esa separación y esa división es falta de claridad. Por eso el maestro Saint Germain, entre sus decretos, nos enseña a afirmar: yo soy es la única presencia, el único poder, la única actividad. Porque lo único que existe es el yo soy, o la presencia del ser universal, que es lo mismo que para Brahman. Vamos todos. Yo soy la única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad actuando, dirigiendo e imponiéndose en mi vida y en el mundo. Nadie más tiene poder, sabe o actúa, sino Dios el absoluto. Gracias. Paula, ibas a preguntar. Quería preguntarte, ¿qué puede llevar a una persona a ese extremo fanático que incluso separa familias, divide dentro de amistades y demás? Además de la falta de claridad, puede ser ese orgullo, por ejemplo, buscar
algo que lo diferencie, que crea que sea mejor que otra cosa? Podemos encontrar orgullo, envidia, deseo egoísta, mil cosas, pero todos se pueden resumir en una sola. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Dentro de esta dualidad, que es lo opuesto a la Advaita, podemos contar la creencia en un demonio, un Satanás o un diablo, lo llamen como lo llamen, como algo opuesto a la divinidad. O sea, si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, tiene que estar en todo y en todas partes, incluso en aquello que algunos llaman el demonio. Porque si existiera un tal demonio como algo separado o aparte de Dios, ese Dios no podría ser omnipresente. ¿Por qué? Porque estaría en todas partes menos donde está el demonio. No podría ser omnisciente, porque lo sabría todo menos lo que pasa dentro de ese demonio. Y no podría ser omnipotente, porque no podría tener todo el poder, porque una partecita la tendría el supuesto demonio. Total, que el demonio como tal, como un ser que existe per se, no existe. Es la personificación que los seres humanos hemos hecho imaginariamente de las energías mal calificadas por nosotros mismos. Lo único demonio que existe son los sentimientos y pensamientos egoístas de los propios seres humanos, que entonces le han puesto un nombre y le han dado una figura para echarle la culpa y hacerlo responsable de lo malo que nos pasa, para no decir que es por causa y efecto, que se nos está devolviendo, decimos que es el demonio que metió la cola, como si el demonio fuera una cosa que existe fuera de la propia maldad o de la propia ausencia de bien en el ser humano. ¿Me comprenden? Entonces, o usted cree, o usted es monoteísta de verdad, o usted cree en el diablo también. Y ese es otro Dios que usted está inventando en su mente. ¿Vamos? Ok. Pregunta, Gilda. ¿Se podría decir que las religiones fueron creadas por un estado de conciencia de las razas, por ejemplo? Indudablemente, en las diferentes religiones se ha ido descargando la enseñanza espiritual adecuada a la inteligencia, a la capacidad, a la comprensión del pueblo, ¿sí? Al que se le estaba dando esa instrucción, a la psicología que esa gente tenía, y a medida que han ido pasando las eras se ha podido presentar la enseñanza de alguna manera más ampliada, con una visión más clara. A ver, usted no puede educar igual a un niño de 2 o 3 años que a un adolescente o que a un adulto. Uno se tiene que adecuar al estado de conciencia y a la psiquis de la persona. Y eso es lo que ha pasado también a lo largo de la historia con las distintas religiones. Muchas de ellas representan un estado de conciencia de lo que la humanidad podía comprender. Una humanidad primitiva, como el pueblo hebreo en el momento en que estaba saliendo de la esclavitud en Egipto. ¿Qué le iban a estar hablando de Parabarajman, de que todos somos uno y demás? Esa gente no entendía nada de eso. Entonces, era esa gente primitiva, como a veces los animalitos, que usted le tiene que pegar 4 gritos al animalito para que entienda que no tiene que hacer pipí o popó dentro de la casa. Y el animalito, aunque sea por miedo, termina entendiendo que ahí no es. ¿Sí? Entonces, más o menos en esa tónica, Moisés le habló a ese pueblo y les presentó la imagen de un Dios que era castigador, que amenazaba, a ver si a través de la amenaza entendían.
Pero todavía, de hecho, hay seres humanos a los que más o menos, ¿sí?, se los educa de ese modo. Para que no roben, para que no maten, hay que amenazarlos con una cadena perpetua, porque es lo único que entienden. ¿Me siguen? Es más o menos la misma idea. Bien. También puede ser ese egregor, el demonio. Pero ese egregor no es otra cosa que es un egregor, y entonces le decimos egregor y pensamos que algo aparte de nosotros. Y es algo que uno mismo creó con su propia mente, son tus pensamientos negativos, a eso se le llama egregor. Bien, pero no tiene vida propia, sino la vida con la cual uno lo alimenta. Lo crea y lo alimenta. Bien, ¿avanzamos? Bien. Vamos de nuevo a decretar. Yo soy la única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad actuando, dirigiendo y imponiéndose en mi vida y en el mundo. Nadie más tiene poder, sabe o actúa, sino Dios el absoluto. Gracias. La conciencia advaita se produce cuando se comprende que todo lo que no es para Brahman o Dios, el absoluto, el ser universal, es ilusión o maya. Creo que hemos hablado, ¿no? Para la mayoría de ustedes no es nueva la palabra. Maya significa ilusión, significa apariencia. Cuando Connie Méndez nos enseña a decir que todo lo negativo es una apariencia, eso en sánscrito es maya, lo mismo que los hindúes cuando dicen que esto es maya, es una apariencia, una ilusión. ¿Qué es una apariencia o una ilusión? Algo que tiene principio y tiene fin. Algo que aunque lo esté viendo, pero no es real y en realidad no existe y no está pasando. Es un espejismo. Muy bien. Maya es la existencia fenomenal de la que está formado el mundo manifiesto, lo que está sujeto a modificaciones, que tiene principio y tiene fin. Todo lo que tiene principio y tiene fin y que está cambiando es maya, es ilusorio. Existen dos maneras en que se manifiesta el maya. El maya superior o mahamaya o vidyamaya, que es el maya divino, en lo cual podemos englobar todo lo que sea creación divina, como el universo mismo, como el cosmos y la naturaleza. Hay cosas que los seres humanos no hemos creado. Nosotros con la mente creamos un montón de cosas. Creamos edificios, la ropa con la que nos vestimos, las computadoras. Pero hay también cosas que tienen principio y tienen fin y que son maya, pero no son creación de la humanidad. La naturaleza, los árboles, el planeta Tierra, el sistema solar, las galaxias, el universo completo es un Mahamaya. ¿Por qué? Porque tiene principio, fue creado y un día se va a terminar. Y todos los seres de luz, incluso que viven y evolucionan dentro del universo manifiesto, su manifestación es temporal, por lo tanto también son Maya. Pero un maya divino. Y tenemos dentro de ese maya divino un maya que es más maya, que es el maya inferior o el avidya maya, podríamos decir el maya negativo, que es el producto de la creación ignorante del ser humano, que también es maya, pero dentro de todo el maya del universo, del maya divino, es más maya. Es más mentira. Y es a lo que Connie Méndez nos enseña a decirle que es una apariencia. Y a disolverlo diciéndole no lo acepto, le quito poder o tú no existes. Porque aunque todo sea ilusorio, eso es más ilusorio. ¿Por qué? Porque no está manifestando una virtud divina. Y entonces, ¿no es parte de qué? No es parte del plan divino de perfección, no es parte de la voluntad de Dios, y como no es parte del plan divino de perfección, dentro del universo mismo tiene una duración limitada, más corta todavía y más ilusoria que el maya divino. ¿Vamos? Bien.
Vamos entonces a meternos con el Avidya Maya. Avidya, al igual que en castellano, la A delante de una palabra puede significar no. Por ejemplo, amorfo es algo sin forma. ¿O qué más? Anormal. Anormal, exacto. Alguien que no es normal. Entonces, Avidya significa no, Vidya es sabiduría, Maya es ilusión. Entonces, el Maya de la no sabiduría o la ilusión producto de la ignorancia, de ilusionarse con las cosas creyendo que son reales por no darse cuenta, por falta de claridad. Como por ejemplo, ilusionarse con tener un cuerpo bien formado, atlético y sensual, de hacerse notar, de participar en un concurso, de poseer algo para presumir y tantas cosas que son Avidya Maya. Por ejemplo, si usted tiene un cuerpazo y va todos los días al gimnasio, hace flexiones abdominales, tiene un cuerpazo así como el de David, y además Dios le dio una buena cara, ¿sí? Bastante pelo, unos lindos ojos, felicitaciones. Y si tienen un novio o una pareja así, más felicitaciones todavía, ¿verdad? O puede que usted, nada, trabaje y se esfuerce por tener un cuerpo como el de Shakira o el de alguna modelo, etcétera, figura del cine, pero hay que vivir consciente que todo eso termina en un lugar. Todo eso va a parar, en el mejor de los casos, al cementerio. Digo en el mejor de los casos porque generalmente todo eso se va cayendo antes de terminar en el cementerio. Se termina antes en realidad. Donde o lo cremamos y se vuelve cenizas o se lo comen los gusanos. Y hay que vivir consciente de eso. Eso no quiere decir que usted no vaya al gimnasio un par de veces a la semana, haga un poco de ejercicio para mantener el cuerpo saludable, porque el cuerpo es un vehículo. Vidya Maya, un Maya divino, que tiene una importancia y una razón de ser temporal como vehículo, ¿sí? Para expresarnos en el mundo físico. Entonces hay que cuidarlo, alimentarlo bien, etc. No es irnos al otro extremo de los místicos de la Edad Media o del Renacimiento, que entonces le daban de latigazos y lo mal alimentaban y se ponían silicio. Además, ¿para qué? Eso es irse al otro polo, vivir también en la dualidad. Basta con acordarse, meditar, reflexionar que el cuerpo es perecedero, pero no hay por qué maltratarlo. Se trata el tema de no vivir para eso. Una cosa es que usted vaya, no sé, un par de horas a la semana al gimnasio y haga una dieta para mantenerse saludable, y otra es que usted viva obsesionado con el cuerpo. Pase 8 horas al día en el gimnasio y cuando le salga una arruguita, una verruguita, usted entre en pánico, desesperación, depresión, como le ocurre a tanta gente, y vaya corriendo del cirujano plástico para que le saque la verruga, para que le meta el botox o le haga una liposucción. Y sufra por eso, por algo que es inevitable, porque aunque no se te caiga nada, un día ese cuerpo lo vas a tener que dejar, no te lo vas a llevar a ninguna parte. Es Maya. Para no quedar atrapado en Avidya Maya y hacer que desaparezca, hay que decirle a todo Neti. En sánscrito se le dice Neti a lo negativo o a lo que es ilusorio, que es lo mismo que decir esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad. Tú no existes, como le dice Saint Germain. Tú no existes, le quito poder. Vamos todos. Neti, esto no es nada. Esto es una apariencia. Esto no es la verdad. Tú no existes, le quito poder.
Pero cuidado, tampoco podemos caer en la fórmula simple de repetir palabras inconscientemente. Entonces decimos, ¡ay, me salió una arruga, no lo acepta, le quito poder! Y voy corriendo desesperado. Sigo desesperado y corriendo desesperado voy a que me metan el botox. ¿Me siguen? Porque entonces decimos, tú no existes, le quito poder, pero internamente seguimos creyendo que eso es real. Y que tiene poder, y le estamos dando poder a una mente y a una ilusión para afectarnos. Es darse cuenta de que eso no existe. Es darse cuenta de que no es real. Es darse cuenta de que es una apariencia. Lo que importa. No meramente decirlo. Entonces, en el samsara o rueda de la vida, la rueda de reencarnaciones, todo es ilusión, todo es dualidad, maya o mentira. Como es maya, entonces, por ejemplo, discriminar a las mujeres. O me meto a feministas, ¿sí? Y no puedo ver los hombres ¿por qué es maya? Porque en la próxima encarnación nace como hombre, nace del otro sexo y era todo mentira. O porque soy argentino, los ingleses que son imperialistas, qué sé yo, que nos robaron la Malvinas y un lío por eso. Y en la próxima encarnación nazco en Londres, en Liverpool o lo que fuera. Y entonces, ¿qué hago con todo el tiempo perdido despotricando contra los ingleses? Contra mí mismo. Porque todo eso es ilusorio. Es maya. La nacionalidad, la condición sexual, todos esos son apariencias, no forman parte del real ser. Lo vemos en la política, ¿sí? Que si de izquierda o de derecha, que socialistas o capitalistas, que imperialistas o no sé qué son los otros. Y todo eso es creación de la mente humana. Miren, esta foto la había puesto cuando hace como 10 años, una vez hablamos un poquito de este tema, y en esa época, imagínense, todavía Hugo Chávez estaba vivo, sí. Y George Bush era el presidente de los Estados Unidos. Y miren cómo será el maya, que hoy en día Chávez ya se murió, así que ¿dónde está todo el poder que supuestamente creíamos que tenía, o él creería que tenía? Y Bush ya no es presidente de los Estados Unidos, ni aparece en los diarios, no sabemos ni dónde está. A lo mejor algunos saben, pero la mayoría no sabemos ni dónde está. Bien, ¿y dónde está el poder que creíamos que tenía? Tampoco. Todo eso es neti, hay que reconocerlo para no afligirse ni amargarse y sufrir por ignorancia. Vamos a decirle entonces, neti, esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, tú no existes, le quito poder. Gracias, Padre. Tenemos también el Avidya Maya de las 7 pobrezas, que son las ausencias de las virtudes de los 7 rayos. Todo eso es Avidya Maya, porque es dentro del Maya, un más maya. Bien, un maya que no es creación divina, sino un maya que es creación de la ignorancia de la humanidad. Como la mala voluntad y debilidad, la ignorancia, el odio y la inacción, la inarmonía, impureza y fealdad, la mentira y la enfermedad, la agresividad y la incredulidad, el desorden, el rencor y la opresión. Todo eso en realidad no existe. Porque es en lo que llamamos el mal no existe, el mal es simplemente la ausencia de bien. Es como cuando en física se habla del calor. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaron en el colegio física? Sí. Uno preguntaba, bueno, ¿y qué es calor y qué es frío? No, el frío no existe, lo que existe es el calor. Hay más calor o menos calor. Porque de hecho, ¿quién puede, si vivimos en la polaridad de calor y frío, quién dice dónde empieza el frío y dónde termina el calor? Para nosotros que
vivimos en Buenos Aires, a lo mejor no sé cuánto están haciendo 20 grados, está bien, digamos 15 grados puede ser frío. Pero para quien vive en Ushuaia, 15 grados la gloria. 15 grados, veranito y andan con manga corta. Primavera. Sí. Y al revés, para el que vive en el Amazonas, con 30 y pico, 40 grados, ¿sí? 15 grados no es ni frío, ya es un invierno desconocido para ellos. Porque todo depende de el grado o el nivel en que se encuentre. ¿Quién dice dónde empieza el bien y dónde termina el bien y empieza el mal? Porque nosotros todos nos creemos muy buenos. ¿Sí? Qué bueno que soy, sí, ¿por qué nomás? O sea, mira, no maté nunca a nadie, no robo. Por ahí cuando era chico me robó una mandarina en el mercado, pero eso no es nada, nadie va preso por una mandarina, ¿vale? Entonces yo me creo buenísimo, pero si te comparan con los maestros ascendidos, con los santos, sos una porquería. ¿Sí? ¿Qué parámetros? Y al revés, si te vas a una cárcel de máxima seguridad, yo soy buenísimo. Estos son, imagínate, aquí compiten por ver quién mató más gente. Entonces, en realidad el mal no es, como tal no existe, simplemente la ausencia de bien. Lo que existe es el bien. La mala voluntad no existe. Existe la ausencia de buena voluntad. El Advaita niega constantemente todo lo que no sea el absoluto para Brahman y ve todo lo demás como irreal, que no es la esencia divina, que no es realidad. Y es esto a lo que Connie Méndez nos enseña a decirle que es una apariencia. Entonces dice que la enfermedad no es una verdad, la verdad es la salud. O sea, el maya divino es la salud. La enfermedad es una apariencia, nada más, para recordarle eso a la mente. La enfermedad, un accidente, una apariencia de guerra, ¿sí? No son cosas reales y las podemos comenzar a disolver entonces por medio de la concienciación de que son maya y decir: Neti, esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad. Tú no existes, le quito poder. Sí, también hay una apariencia de falta de ese ahí. Falta de ese, sino de etes. Bien, transgresiones a los principios son otro avillamada. Como pensar negativo, que es desconocer el principio de mentalismo, mover causas negativas produciendo efectos negativos, que vivir inconsciente del principio de causa y efecto. Creer que todo es permanente negando la ilusión de las cosas, ¿sí? Olvidarse de que existe el principio de ritmo. Suponer que todo está inerte, que nada vibra ni se mueve, que es desconocer el principio de vibración. Contar con que solo existe una polaridad, desconocer el principio de polaridad. Creer que nada se genere, que todo se queda como está, y no darse cuenta de que todo es correspondido en alguna parte del universo. Bien, no me voy a poner a dar ejemplos de todo, pero, por ejemplo, para dar el caso del desconocimiento o no del principio de ritmo, del principio de vibración, que producen que todo cambie, que todo sea impermanente. Todos vieron la película El Pequeño Buda. ¿Quién no la vio? Bueno, mírenla cuando tengan tiempo, ¿sí? Una película que ya tiene como 20 años. Hay una escena en particular muy linda que se desarrolla en Katmandú, en la capital de Nepal, donde está un estadounidense con su hijito pequeño y unos lamas que los están acompañando, y en un momento el estadounidense le hace una pregunta a uno de los lamas: ¿y qué es la impermanencia? Y el lama dice: mire, toda la gente que hay en este mercado, porque estaban en un mercado en el centro de la ciudad, toda esta gente que está en el mercado, todos nosotros dentro de 100 años vamos a estar muertos. Eso es la impermanencia. Vivir
consciente de ello para no sufrir por el apego. Y recordar que entonces que todo es neti, esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad. Tú no existes, le quito poder. Muy bien. Está también en la Vidya Maya de las 8 causas del sufrimiento, como por ejemplo el mal uso del pensamiento, el uso destructivo de la palabra, leamos. Ganarse la vida de formas dañinas, falta de observación, no meditar, incomprensión o ignorancia, no esforzarse. Entonces pongo como un ejemplo de ganarse la vida de formas dañinas, haciéndole sufrir a los demás, como puede ser robándoles a otros, puede ser un político robando, bueno, ahí dice político, pero podría ser tanta gente, ¿sí? Hasta el verdulero que te mete, como le decía ayer, te mete un tomate podrido para cobrártelo y ganar más. Ok, en forma deshonesta, robarle a los demás como robarse a uno mismo. Porque si todos somos uno, el sufrimiento que estamos provocando en otro en algún momento va a volver a nuestra vida, a nosotros. Así que, ¿a quién estamos engañando? A nosotros mismos nos estamos engañando al creer que le hacemos, que sacamos ventaja de abusar de los demás. Entonces, a todo eso hay que decirle, neti, esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, tú no existes, le quito poder. Bien. Y esta es la Vidya Maya, que es muy interesante, de los vehículos o las envolturas inferiores, como podemos tener una Vidya Maya físico, otro astral y otro mental. Entonces, Vidya Maya físico, por ejemplo, puede ser creer que, leamos, creer que el mundo material, el estatus social, el apellido, la política y la fama son realidad. Son realidad. Entonces, un ejemplo, discriminar a los demás porque son niños o porque tienen una incapacidad física o porque tienen unos kilos de más o porque pertenecen a otra clase social que no es la de uno, sea mayor, porque siempre uno piensa en la discriminación de los que más tienen a los que menos tienen, pero están también los que menos tienen y discriminan a los que más tienen. Sí, también pasa eso. ¿Sí? Usted entra a un barrio, sí, de un nivel social más bajo que el suyo, más o menos bien vestido, acomodado, y puede encontrarse con discriminación también desde esa gente hacia usted. Eso es una apariencia que se puede observar y es puro maya. Por ejemplo, discriminar a alguien porque tiene unos kilos de más, porque hoy la moda es ser bien delgado, y tan delgado que en algunos países es, en el caso de las mujeres, ni cadera tienen. Usted ve de atrás y puede no saber si se trata de un hombre o de una mujer, porque esa es la moda. Cuando te ve las películas de los años 50 con Sofía Loren y las mujeres no nos... Hoy a Sofía Loren sería una gordita, ¿no? Y ni digamos si nos vamos al Renacimiento y usted ve las pinturas de los pintores de aquella época, o las pinturas de las mujeres de Rubens, los hombres de Miguel Ángel. Las mujeres de Rubens tenían celulitis, rollos, de todo. ¿Por qué? Porque los flacos, lo que hoy llamamos una persona delgada y flaca, seguro que era pobre y no tenía para comer. Era un raquítico muerto de hambre. Entonces, lo que estaba yo, si tenía era gordito, era porque eras de un nivel socioeconómico. ¿Debajo de toda esa ropa? Los hombres de Miguel Ángel, ¿sí? Anchotes, pesados, ¿sí?
No oro, pero ustedes tienen unos cuantos. Hoy tendrían unos cuantos kilos de más. La dietóloga, la dietista lo mandaría a hacer dieta. ¿Sí? Ok, entonces quiere decir que todo eso es maya, todo eso va cambiando. Y hay que reconocerlo y no caer víctima del maya discriminando a los demás. Porque discriminar a los demás o sentirse discriminado es caer víctima del maya, del velo de maya. Sufrir por algo que es una mentira, una ilusión. Hay que decir, Neti, esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, tú no existes, le quito poder. Está la Villa Maya entonces astral, como creer que las pasiones, los sentimientos y apegos son una realidad para siempre, que es uno de los mayas por los que más sufrimos los seres humanos, porque entonces nos apegamos y por el mismo apego o por la misma ilusión, cuando la persona con la que estamos ilusionados no reacciona como esperamos, ¿sí? Pasa de ser el amor de nuestra vida a ser el peor hijo de su mala madre, ¿verdad? O hija de su mala madre. Ah, tanto lo queríamos, la amamos, le pusimos casamiento, nos dejó, se fue corriendo y demás. Entonces nada, y pasamos 5 años deprimidos, etcétera, etcétera. Todo por un maya. Porque los sentimientos cambian. Es más, no solo los sentimientos cambian. Algunos ahí se pusieron a observar el proceso del enamoramiento. Conoces una persona y a los 5 minutos, claro, algo te impactó, te gustó y demás. Este tipo lo quiero para mí, para toda la vida. Y lo quiero para mí sola. No lo quiero compartir con nadie. Somos tal para cual. No me lo van a quitar. Y entonces empezamos a elucubrar. A la media hora ya estamos fantaseando cuántos hijos vamos a tener, la casa en la que vamos a veranear, el auto que vamos a comprar juntos, que vamos a envejecer la vamos a envejecer juntos. ¿Y usted qué sabe? Si van a envejecer juntos. Y es doloroso porque la humanidad sufre mucho por esto. ¿Sí? Díganme mis papás que pensaron que iban a envejecer juntos y demás. Mi mamá se murió con 55 años. Mi papá la sobrevivió 20 años. 20 años sufriendo, gente. Sufriendo por estar enredado en el velo de malla. Hay que vivir atento y consciente de eso. Ahora, eso no quiere decir, entonces vivo como un ermitaño en la cueva. No, porque vivir como un ermitaño en la cueva sería tener miedo a caer en las redes de malla. Entonces me aíslo y es otra mentira. Usted no se puede aislar. Porque el ser humano es un ser social. Necesita de otros seres humanos para vivir, para convivir, para vivir, para sobrevivir. Necesita de otros seres humanos. Tampoco significa no amar. Lo que pasa es que estamos tan enredados en el maya astral, en el maya de los sentimientos, que entonces creemos que no hay otra forma de vivir o de amar. Pero una cosa es amar y otra cosa es estar apegado, vivir apegado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los kleyas? La clase de los kleyas o de los obstáculos es tan importante porque te explica en poquitos pasos el proceso en el cual uno se enreda y por el cual sufre. Pero cuando estás apegado, el apego produce rechazo. Estás apegado al afecto que te dan tus padres. Cuando nace tu hermanito, aunque tengas 4 o 5 años, ¿sí? Lo odias, lo querés matar. ¿Sí?
Y hay poquísimos casos, pero hay casos en los que llegan a hacerlo los hermanos. La mayoría no lo hacen porque algo de conciencia tienen, pero la bronca y las ganas no les faltan. Ok. Porque te está disputando el afecto, el cariño y la atención de los padres. Y eso persiste en la edad adulta, lo mismo. ¿Sí? Rechazamos a la persona que puede quitarnos algo que consideramos nuestro. Nos apegamos a la persona que nos da las sensaciones agradables, el placer que queremos y que nos gusta. Y en esa lucha, en esa dualidad, vivimos. Una dualidad producto del malo, todos fragmentados. Entonces, y a veces, y no puedo decir ni siquiera que porque usted lea y sepa del maya ya se liberó de eso, no, porque hay gente que sabe de esto, puede incluso tener un grado de sabiduría, un grado de iluminación y sin embargo sigue siendo víctima del maya. Yo les he contado casos, pero casos de personas que tienen estos conocimientos cuando se enteraron de que la pareja los dejó y se fue, y peor si se fue con otro o con otra, empezaron a echarle maldiciones con el nombre del yo soy. Y se volvieron locos. O la persona que, siendo la directora de una conocida organización espiritual, porque había unos señores que no le querían vender unos terrenos donde esta persona quería construir una ciudadela para su organización, entonces por la radio los maldijo en el nombre de yo soy. Llama a Violeta y tantas barbaridades que pasan. ¿Por qué? Por estar enredados en el maya, en el avidya maya. Entonces no se lo puede subestimar. No se puede subestimar el maya. Porque fácil se cae víctima del mismo. Dígame, yo me acuerdo que tenía una alumna, una facilitadora de metafísica, algunos de ustedes la conocen, que ella siempre lo que estaba pensando, yo voy a abrir grupos de metafísica, dar clases en los barrios, ¿sí? En los countries, para darle a la gente top 5 estrellas. Que no me parece mal porque esa gente también necesita clases de metafísica, no digo que esté mal. Pero esa persona estaba pensando en eso y en lo que pensaba era solamente en eso porque ella estaba presa de ese maya. No están pensando en la gente que sufre en ir a darle clases para sacarlo o ayudarlo a liberarse del sufrimiento. Están pensando en esa gente porque quieren andar con esa gente, porque le gusta ese maya en el que esa gente vive enredada, porque ella está enredada en el maya. ¿Me siguen? Sí. Si usted de verdad tiene conciencia de unidad y siente compasión por la humanidad, usted tiene que estar dispuesto a servir donde sea y al que lo necesite, no solamente en el lugar donde usted quiere y donde a usted le gusta, o es más, le gustaría, porque lo que está puede ser que usted no sea más que un escalador, alguien que está buscando de alguna forma, aún a través de la supuesta espiritualidad, escalar posiciones. Está el avidya maya también mental, este es más interesante todavía. Cómo creerse importante, único, inteligente, superior, el salvador de la humanidad. Tener un delirio mesiánico. Cómo creerte superior porque tenés más dinero, o quererte más porque, o querer escalar esas posiciones y ser el número uno, sea en tu profesión, en tu arte, en el partido político o en la política en la que estés. ¿Por qué digo que es ilusión? O sea, no es malo que usted sea el número uno porque cayó el número uno en un momento. Lo cual también es un maya porque serás número uno por un tiempo. Como mucho hasta que te mueras. De que te mueras, probablemente en 20 años nadie se acuerde de vos. Pero es un maya porque uno lucha y sufre para arribar, para llegar. Pero una vez que llegaste, está el problema de mantenerte y de los que quieren
el puesto que vos tenés. Total que entonces el individuo víctima de ese maya, de ser el número uno, o tener más que los demás, o ser más poderoso, vive, no se relaja nunca. Nunca logra disfrutar ni siquiera de la posición que haya alcanzado, supuesta posición temporal que haya alcanzado. Porque una vez que la alcanzó, tiene que luchar para mantenerla. O el maya de creerse superior porque se es más inteligente, o se tienen más conocimientos, se han leído más libros, etc. A todo eso hay que reconocer que es neti, es neti. Esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad. Tú no existes, le quito poder. Muy bien. Ahora hay un punto. Por principio de mentalismo, lo que uno piensa y siente se manifiesta. La mente es creadora. Ok, entonces, algo que es creado es algo que tiene principio y que por lo tanto va a tener final. Por lo tanto, todo lo que es creado es maya. Así que todo lo que ustedes piensan, todo lo que la mente crea es maya. Es eterno. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es pensar. Hay que empezar practicando el pensamiento positivo, porque peor es el negativo. Porque el negativo o el ignorante genera adillamaya. Pero hasta lo positivo que se piense con la mente es maya. Puede ser un maya divino. Hay pensamientos positivos maravillosos, como un edificio donde vivir cómodamente, un automóvil bien hecho para circular, una buena computadora, pero sigue siendo maya. Un puente. El tema es que uno tiene que darse cuenta de que eso es maya. Si lo crea, Ahora, el maya y los pensamientos que nos dividan, lo que te divida es una vidya maya. Como pensarte distinto a los demás, mejor a los demás, superior a los demás, o que tu creencia, tu partido, tu nacionalidad es mejor que el del otro. Eso es maya. El problema sería pensar como una unidad separada, porque el Mahamaya sirve para que la conciencia de la mónada pueda penetrar todos los planos de existencia. O sea, el Mahamaya es necesario. Es necesario temporalmente, sí. Claro. Sí, sí. Solamente para que la conciencia pueda ser Yo digo, el que arma los líos es la mente. Como Todo lo que la mente crea de negativo, o hay cosas que aparentemente no son negativas, pero sí son negativas, porque son producto de la ignorancia, del pensamiento ignorante. Claro, o sea que el pensamiento positivo en realidad es un intermedio, es un paso nada más para lograr. Para irse más allá y no pensar, gente. O sea que primero, Y pensar cuando haga falta y cuando no haga falta, no pensar. El libro La voz del silencio lo dice de una forma muy poética. Cuando dice, la mente es la destructora de lo real. Destruye el discípulo al destructor. Esa mente que separa, que divide, que crea cosas negativas, tiene que desaparecer. Es que no sería pensar por pensar. El pensamiento de la mente es una herramienta de la conciencia. Cuando la conciencia necesita pensar para solucionar algo, es necesario. Cuando necesita hacer otra cosa, Y de resto, no es pensar. silencio. El que mucho piensa, seguramente piensa cosas que no debería. Y cree que eso que pensó es verdad. Y actúa de acuerdo a eso. Como un loco. Como el loco que cree que es Napoleón. Entonces pone el gorro atravesado y habla como Napoleón. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, gente? ¿Preguntas si las hay? Dime, Juan Carlos. me gustaría saber cómo hacemos para no pensar si hasta cuando dormís estás pensando.
¿Cómo hacemos para no pensar? Ok, si voy a decir, entonces no tengo que pensar, no quiero pensar. Eso es un deseo de no pensar. ¿Y quién es la que desea? La mente. La mente. Entonces la mente, creando una individuo ajeno a ella, pero que no ajeno a ella porque es un invento de ella misma, autoengañándose a sí mismo o autoengañándote para hacerte creer que estás haciendo algo con la mente, que ella es la que sigue gobernando todo. Entonces la mente no se puede querer hacer nada con ella porque el deseo la mueve más, genera más pensamiento. Lo único que se puede hacer con la mente es observarla. Observar todos estos procesos. Al observar los procesos, darte cuenta que son falsos, el mismo hecho de darte cuenta que son falsos hace que se detengan. Igualmente se está examinando la propia mente. Se está Examinando la propia mente, viéndose qué es lo que pasa. observando, pero en la observación, al no desear, al no querer cambiarla ni para un lado ni para el otro, sino solamente observarla, entonces surge otra actividad de la conciencia que no es el pensar, sino el observar. Y la actividad del pensar se va calmando, se va tranquilizando. Y la mente se vuelve más tranquila, más quieta, más lenta en algún sentido. No lenta de que te vuelvas tonto, sino que es más fácil darse cuenta qué es lo que se está pensando y controlarlo. O sea, tenés que vivir los procesos de pensamiento para venir a no pensar. O sea, tenés que pensar para no pensar, tenés que darte cuenta. Mira, primero empecemos por observar qué es lo que hay en la cabeza. Después veamos qué vamos a hacer, si vamos a aprender a pensar, no pensar o qué. Observemos qué es lo que hay. Pues piensen algo, la mente es un cuerpo, una envoltura, como el cuerpo físico, pero más o menos fuera de control la mayor parte del tiempo, y con el cual uno tiene una identificación. O sea, uno tiene un grado de identificación grande con el cuerpo físico, pero todavía hay un punto donde uno trata el cuerpo físico como si fuera una tercera persona. Dice, oh, mi cuerpo no me da más, no me da para más. O, ¿qué te digo? O quisiera hacer tal cosa, pero el cuerpo no me acompaña, no me ayuda. O quiero comer esto, pero el cuerpo como que quiere otra cosa. Entonces, uno ya como que, aunque sí inconscientemente se va dando cuenta de que el cuerpo tiene una vida aparte. Pero con la mente la identificación y con los deseos la identificación suele ser total. Uno cree que es lo que piensa. Y por lo que piensa, mata. Por lo que piensa, pelea. Por lo que piensa, se divide. Por lo que piensa, se fanatiza, etc. Y es una actividad de la mente, no del individuo, del ser interno. ¿Vamos? Entonces, el fanático por una ideología está identificado con su mente. Él cree que es la mente, cree que es lo que piensa. Que dicho sea de paso, la mayoría de las veces esa ideología ni siquiera es un pensamiento de él, es un pensamiento de otro. O sea que ni siquiera tiene el mérito de haberlo pensado y elaborado a la ideología. ¿Vamos? Ok. Pero entonces divide, eso es una actividad típica de la mente. La mente divide, la mente separa, discrimina. No discierne, discrimina, digo. ¿Vamos? Entonces, uno tiene que llegar a tener tanto dominio y control de la mente como tenés del cuerpo. Si vos te querés quedar quieto, te quedás quieto. Ustedes, aquí más o menos, todos tienen un grado aceptable de control físico. No se quedan tal vez absolutamente quietos físicamente, porque por ahí mueven la pierna para un lado, la pierna para el otro, se rascan, se acomodan. Pero si se proponen quedarse quietos y controlar completamente el cuerpo físico, llegan a un grado bastante importante. Si les digo levanten la mano derecha,
todos pueden hacerlo. Todos pueden hacerlo. Pero ahora que te diga, bueno, ahora no piensen, a ver por cuánto tiempo lo logran, si lo logran. ¿Cuánta gente que viene por primera vez a una clase de metafísica dice, ay, yo quiero visualizar la llama violeta, pero no lo logro? Porque falta de control de la mente de ellos piensa lo que le da la gana a ella. Y vos querés pensar en la llama violeta y la mente quiere pensar en otra cosa. Ahora dígale, piensa en no le diga nada, pero pasa frente a la pizzería y piensan en una pizza y la visualizan espectacular. Poder puede. Es la mente que no le da la gana. Y la persona que no ha logrado un control. Es como una persona que no pueda caminar ni moverse porque el cuerpo no le responde y tienen movimientos involuntarios. ¿Sí? Que eso físicamente es una apariencia de enfermedad. Sí, Jim. Yo tengo una compañera de trabajo que es enferma de celos. Yo soy su consultora espiritual. Viene y me cuenta, mi marido se va a Tucumán y se va a ver a la madre y se va a juntar con la gorda y que no sé, alguien que ella imagina que el pobre hombre tiene allá. Ajá. Entonces, yo trato de decirle, por favor, observa lo que estás pensando, porque tanto pensar en esas cosas tan negativas, vas a terminar poniéndole en la cabeza a ese hombre eso que vos querés ver. Así que por favor no pienses más así. Claro. Yo no sé qué más decirle. La culpa de las mujeres que no sé. Bueno, entonces vamos a pasar al maya convencional. Sí. Tengo una pregunta. Cuando uno tiene estos pensamientos y estos sentimientos así como descontrolados, los celos, lo que sea, uno se está uniendo a todos los celos, digamos, o no sé, o lo que sea negativo, que es universal, que ande por ahí, digamos. Y por principio de vibración se te pega, lo atraes, sí. Entonces como que se genera todo como una cosa más potente, más fuerte. ¿Cómo haces para porque claro, uno lo está analizando, lo está magnetizando, lo suyo más lo que ande solo por ahí? Ok. Practiquen lo que han aprendido, polarizarse, poner la atención en algo positivo, ya sea a través de los decretos, yendo a ver una película, leyendo un libro, charlando con un amigo que te escuche y que te dé buenos consejos y no que te tire más que lo sé para que te incinere, ¿me entendés? Y si pueden, todavía mejor, observen la mente. Observen con la mente, empiece a maquinar cosas, a irse al pasado, a recordar eventos que nos dañaron y nos lastimaron y que no se resolvieron, y resucitarlos. Observen todo lo que cómo la mente empieza a saltar de un lado a otro. Y cómo se maneja, cómo se alimenta a sí misma para seguir en la misma dirección de pensamiento. La mente después dispara un sentimiento o un deseo ligado a eso negativo. Miren, comúnmente solemos decir, ¿no? Estamos todo el día trabajando, entonces llegamos a la casa y seguimos pensando lo mismo y a veces son las 2 de la mañana y no nos podemos dormir porque la mente sigue alimentándose en esa misma dirección, el mismo tipo de ideas, ¿vale? Por eso es importante cortar y tener un horario en un determinado momento en el día decir, bueno, hasta aquí corto y ahora hago otra cosa, aunque sea ver la novela, irme al cine, ver el partido de fútbol o hacer algo que te guste, para cortar y no seguir con la misma línea de pensamiento con la que venías del trabajo, porque si no pasa la semana y en la semana y para eso se inventó el domingo, ¿sí? El día de reposo, es más, para que un día uno corte, al menos un día corte y piense en otra cosa. Es necesario. ¿Es a través de la observación que se logra más control sobre el cuerpo mental? Es a través de la observación
Porque como te decía, el querer controlarlo, el querer controlar el pensamiento le da más fuerza al pensamiento. Entonces no se puede desear controlar el pensamiento. Se puede, mejor dicho, pero desear controlar el pensamiento, lejos de controlarlo, lo que hace es darle más fuerza. Es cuestión de conocer las leyes que operan a nivel mental. El deseo mueve la actividad creadora de pensar, así que lejos de frenarlo, lo activa. Tal cual. Luego, entonces, el deseo en el plano astral atrae lo deseado. Y el rechazo también atrae lo rechazado, ¿sí? Por la ley de atracción y repulsión en el plano astral. ¿Me van siguiendo lo que estamos hablando? Sí, sí. Entonces, cuando vos rechazás un pensamiento, lo estás atrayendo. Te estás aferrando cada vez más a él. Ese de decir, uy, no quiero tener este sentimiento, ¿sí? Y empezás a luchar con el sentimiento, lo estás fortaleciendo. Lo que hay que hacer con el sentimiento es observarlo y dejar de alimentarlo de esa manera, porque rechazándolo lo alimentas. Identificándote con él, le doy rienda suelta a este sentimiento que me vale, ¿sí? Y tengo bronca más, sí, me agarro con todo y hoy salgo y amaso a medio mundo. Eso sería identificarse con el sentimiento, le da más energía. Y rechazarlo también le da energía. Así que la única manera es observar eso, observarlo desapegadamente, sin querer cambiarlo, viendo qué es lo que estoy sintiendo, por qué surge, estudiarlo, analizarlo, como el científico en el laboratorio. A ver qué es esto, de dónde viene, cómo surge. Desapasionadamente hace que vaya perdiendo fuerza. Y entonces el no lo acepto no es rechazo a eso, sino una... No, porque si vos decís, no lo acepto, le quito poder, hijo de puta, desgraciado. Lo estás rechazando y te estás aferrando a él. Es decirle, no lo acepto, como dice, esto no existe, esto es una mentira o no me da la gana. Bien, avanzamos. El maya convencional, leamos. Cuando el estudiante consagra su vida al Dharma y se da el todo por el todo, a cambio de esto, Dios y los maestros pueden producirle un bienestar físico de maya convencional, como tener aire acondicionado. Podríamos prenderlo. ¿Se ha prendido? ¿Podemos prender otro? ¿Puedes prender el otro, Tancre? Aprovechemos el maya convencional. Aprovechemos el maya convencional de tener aire. Bien. Que yo me estoy cocinando. O en cuerpo, se está cocinando. Bien, seguimos. Entonces, los maestros y Dios pueden producirle un bienestar físico de manera convencional, como servicios, seguros, vestimenta, alimentos, comodidades, habitación, relaciones y viajes. Debido a esto, por estar al servicio incondicional del Dharma, porque es necesario para realizar la labor, nada le pertenece ni puede contar con ello como propiedad. Un ejemplo, así por poner un caso que es hasta extremo, puedo poner el de Krishnamurti, que hasta los 13, 14 años era un niñito más o menos pobre. Su padre, no es que fuera pobre, había tenido un buen trabajo, pero lo jubilaron, tenía 7 hijos, la esposa murió, los niños estaban así como viviendo a la deriva, jugueteando en las playas en Adyar, al sur de la India, hasta que Leadbeater un día, mirando desde la terraza de su casa, mirando la playa, ve que uno de los niñitos tenía una aura extraordinaria. Eso era la reencarnación así como de un Buda. Dijo, ese ser quién es, lo fueron a buscar y era este niñito que andaba con un taparrabo, flaquito, mal alimentado, correteando por ahí. Y entonces lo sacan de ahí y de ahí en adelante lo empiezan a criar, a educar y va a tener una vida a lo largo de toda su vida maravillosa, bien vestido, educado en buenos colegios, con los mejores contactos de la alta sociedad en todos los países en los que vivió y en los que se movió.
dando conferencias en los más exquisitos salones, etc. Eso es un maya convencional que puede tener un estudiante de la luz o puede ser un facilitador por el trabajo que está realizando, pero que no le pertenece, como le puede pasar a los facilitadores de metafísica que están dedicados a viajar dando conferencias aquí y allá, que entonces los hospeden en buenos hoteles, la gente le haga regalos, etcétera, viajen en aviones cómodamente, pero que nada de eso le pertenece. Si deja de hacer ese trabajo, lo pierde todo, porque no es para él ni se lo están dando porque él se lo merezca, sino por la labor que está realizando. Algo parecido a lo que sucede en una empresa, cuando un ejecutivo viaja por el mundo, generalmente le dan boletos en primera clase, para en hoteles 5 estrellas, comidas en los mejores restaurantes, pero si renuncia a la empresa, no se lleva nada de eso. Bien, y tenemos luego el Mahamaya. Que es la ilusión de la creación, preservación y consumación del universo y todo lo existente. Leamos. Se considera Mahamaya a la existencia de los seres divinos con sus formas, adoraciones y oraciones, que son creación de la mente divina. De la mente divina se desprenden los aspectos primordiales de la vida y los principios universales. Es importante que exista el gran Mahamaya para que se pueda evolucionar en el universo. Y por lo tanto no se lo puede despreciar al Maya, ese Maya divino, porque es necesario en este momento, es necesario en nuestra evolución. ¿Sí? O sea, como cuando estamos en el colegio no podemos despreciar la escuela, o sea, la escuela es Maya. Sí, pero es Maya, pero si no va a la escuela y no la pasás, el Maya que te viene después, ese no va a ser Mahamaya, va a ser una vidya Maya de sufrimiento, etcétera, ¿no? De miseria y demás. Entonces la creas todos los seres de luz que se manifiestan en el universo manifiesto. Para el Advaita son Maya. Para Brahman el absoluto está en el Maya de forma misteriosa y majestuosa y no se lo puede despreciar allí. Hay un relato del propio Yogananda que cuenta que siendo joven, viviendo en el ashram de su maestro, un día se escapó. Se escapó varias veces, ¿no? Yogananda del ashram de Sri Yukteswar quería ir a visitar a un yogi que le decían el santo que nunca duerme, porque había llegado a un grado de conciencia que a través de la meditación él no necesitaba dormir, no dormía nunca. Y se fue hacia los Himalayas, al pueblito donde vivía este yogi, y en una encrucijada del camino encontró un templo. Se metió en el templo a ver qué era lo que había, y en ese templo se adoraba a la divinidad representada en una piedra circular, una piedra redonda. Y Yogananda vio eso y dijo, esto es una pavada, esto es una hueá. Vamos a estar adorando una piedra redonda y demás. Salió del templo así como medio desilusionado, y le preguntó a una persona la dirección del santo que nunca duerme, y la persona le dio la dirección pero equivocada y agarró el camino errado. Eso hizo que perdiera como todo un día hasta que finalmente alguien le dio la dirección correcta y llegó a la casa del santo que nunca duerme. Y el santo nomás cuando lo vio en Yogananda, llega y le dijo, Yogananda, ¿sabe qué usted, muchachito, por no haber reverenciado la divinidad en la forma de esa piedra redonda, es que le dieron mal la dirección y se ha perdido un día de camino? ¿Por qué? Porque si Dios está en todas partes, Dios está también en esa piedra redonda y usted debió haberlo reverenciado. ¿Entienden? Dice, si Dios lo penetra todo, ¿por qué no reverenció al infinito en el símbolo de piedra que ve? Porque entonces si llevamos el Advaita o la no dualidad más allá de las apariencias, también tenemos que pensar que
el que adora a Dios en la forma de un árbol, o el que adora a una estatua y cree que la estatua es el maestro o el ser de luz y la trata como si tal fuera, no lo podemos criticar porque en realidad el absoluto también está en la estatua, y si usted elige adorarlo en la estatua, es problema suyo. Y yo no tengo por qué meterme en eso. Y por eso cuando uno entra a los templos de las diferentes religiones debe comportarse en ellos respetuosamente, como por respeto a los fieles de esa religión, y hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Sí? Si uno entra en una mezquita, descalzarse, lavarse las manos, los pies, a las mujeres a veces les toca irse por otro lado. Usted diga, pero ahí no me meto porque discriminan y demás, y usted no sabe si en la vida próxima es un califa o qué. No, mejor no malcalifique nada. Leamos, la Madre Divina Cósmica es el Maya. Si se desprecia el Maya, atrapa más. Si se lo comprende y ama, uno se libera de él. La clave de la liberación es amar, unirse y no odiar ni rechazar nada. Porque rechazar es dualidad, es división, es separatismo y es fragmentación y conflicto. No hay que apegarse al Maya, pero tampoco despreciarlo porque es la madre. Se debe manejar el Maya no apegándose. Ese es el tema. Como le dije en el caso, el colegio no lo puedes despreciar porque lo necesitas. Será Maya porque después de unos años lo vas a dejar. Pero eso no significa que no valores la importancia relativa que tiene. Y una forma de ir desenvolviendo esta conciencia advaita es meditando y poner en práctica el propósito de nada. Vamos a leerlo lentamente, porque esto es para meditarlo y para vivir de acuerdo a eso, no para hacerlo como un tratamiento, nada más. Propósito de nada. Nada es mío, nada me pertenece, nada tengo, nada he tenido, nada tendré, nada reclamo para mí. Ok, gente, esto no es que estoy diciendo, bueno, ahora estoy decretando que nada es mío, pero esto es mío, lo otro es mío. No, es darse cuenta que nada es mío, que nada me pertenece, que nada he tenido, que nada tendré, y de acuerdo a esa conciencia, no reclamar nada. Nada soy, nada he sido, nada quiero ser, nada seré, nada recuerdo, nada me perturba, nada pienso. Nada recuerdo, nada me perturba, porque vivir en el pasado te perturba. Cuando acordás de las cosas desagradables te perturban, y cuando te acordás de las agradables también te perturban. O sea, y tan feliz que eres, mira ahora. Nada reclamar, vivir reclamando, vivir en la dualidad, vivir en el conflicto. Si usted quiere acabar con una relación, con una persona, empieza a reclamar. ¿Sí? Y todo dependerá de la capacidad de esa persona para aguantar reclamos. O si le responde con reclamo, a ver quién se cansa primero. Nada pienso, nada deseo, nada es lo único que existe, nada es la única verdad, nada es lo único que quedará, nada es la eternidad. Entonces, viviendo en esta conciencia de la Advaita, de que la única realidad es Dios, el absoluto, es que en la India, por ejemplo, hay seres que renuncian a todo y llevan esa renuncia a tal extremo que ni siquiera se ponen una túnica o un taparrabo, sino que andan completamente desnudos. Y en Occidente tenemos el caso de tantos santos místicos que renunciaron a su vida, como San Francisco de Asís, San Benito, renunciaron a fortunas y demás, y se fueron a meditar o a vivir al bosque. Ahora hay un tema, ¿sí? Que es posible caer en eso. Es decir, renuncio
y sentir en esa actitud de renuncia un valor espiritual, un valor místico. Entonces empezar a sentirme orgulloso de que soy un renunciante. No soy cualquier cosa, soy un renunciante, soy un místico, soy espiritual, y ahí te jodiste. Porque entonces te apegas a la renuncia. Entonces uno puede llevar eso a un paso más allá y renunciar a renunciar. En el sentido de renunciar a tener el aspecto de un renunciante. Leamos. La renuncia de la renuncia es renunciar y después renunciar a renunciar, viviendo como un ser normal que no ha renunciado. Si se está vestido de naranja como renunciante, entonces no se ha renunciado a nada, porque se está apegado a la renuncia. Hay que renunciar a la renuncia. ¿Cómo decir, gente? Ubíquense, cuando uno dice, porque yo soy metafísico, ¿cómo? Porque eso tiene un valor espiritual dudable, ¿no? Dudable, sí, pero digamos, vamos a una estructura más tradicional, ortodoxa, donde en la sociedad eso tenga valor. Yo soy un sacerdote, yo soy un monje o una monja, o soy algo. Entonces, es apegarse a algo, esa supuesta renuncia que usted ha tenido para llegar a ese punto, en realidad usted se le está cobrando por otro lado dándose un nombre, dándose algo. Y cuando decimos yo soy metafísico, usted afirmándose metafísico se está separando de los demás. Usted puede renunciar, no a estudiar metafísica, pero renunciar a dividirse, a separarse de los demás, llamando la atención sobre usted mismo, o sobre lo que usted hace, o sobre lo que usted piensa. Y así evitar las divisiones. Ponerse a veces una etiqueta. Yo no digo que, bueno, por una clase de metafísica no se pongan la trisignia, el sábado no venimos de violeta y demás. Pero bueno, cada uno se viene de violeta con algún detallito, pero vistiéndose, digamos, dentro de, no uniformándose, porque si nos uniformamos, ya nos estamos separando de los demás. Y no le digo que no está mal tener una trisignia, una cruz de Malta, una patrón electrónico, qué sé yo, porque ustedes saben que eso atrae una energía positiva y demás. Pero si ya andamos todos así como muy igualitos, sí, esos son los de la secta de la trisignia. No, nos estamos dividiendo en los demás. Todo es ilusión leamos. Todo es ilusión dentro del cuerpo de Parabrahma, que es eterno, donde no se conciben entes separados de él. En el Advaita no se le rinde culto a nada ni a nadie. Solo se reconoce a Parabrahma como lo único, absoluto y nada más. Cada ser interno es idéntico a Dios o Ishvara como parte de Parabrahma, la única realidad existente. Ok, gente, a ver, esto entiéndanmelo bien, no me lo malinterpreten. Un Advaita, digamos, así como ortodoxo, si se lo puede decir, no anda rezándole a ningún ser de luz, invocando a ningún ser de luz. Lo más probable es que en su casa no tenga la imagen de ningún ser de luz. ¿Por qué? Pues si todo es maya. Ahora, como todo es maya, también puede tenerlo. Porque si todo es maya, da igual tenerlo que no tenerlo. ¿Vamos? Sí. Puede ser que la Advaita entienda el maya y lo use para avanzar y para realizar su plan. Te voy a decir, el ortodoxo no lo hace. Pero puede ir un poquito más allá. Y como decíamos, renunciar a la renuncia. Darte cuenta que si todo es maya, entonces hay un maya divino que tiene un valor relativo y lo uso dentro del valor relativo que tiene, pero sin apegarme a él. Porque reconozco, con que lo use, sí, no es lo importante.
Te voy a poner un ejemplo metafísico, gente. Ustedes saben que ponerse una cruz de mata les puede servir. Ponerse una matista en el dedo, en la oreja, también les puede traer energías positivas. Pueden agarrar, no sé, el aceite de sándalo y se lo ponen para la protección. ¿Vale? Pero no pueden volver de eso un fetichismo o poner eso como lo importante. O creer que se van a iluminar, se van a salvar con eso, porque eso es maya. Pero es recontra maya, porque es físico, físico, físico. Y más maya que el plano físico no hay. ¿Me siguen? Sí, claro. O creer que van a ir a algún lado vistiéndose de violeta, porque me he visto de violeta y demás, y por dentro hacen cualquier cosa. O se apegan a vestirse de violeta. Entonces están atrapados por el maya también. Entonces, hay que darse cuenta que es maya, sé que tiene un valor relativo, lo uso dentro del valor relativo que tiene, pero hay que estar siempre alerta y consciente para no apegarse y creer que eso es lo importante. ¿Sí? Bien. Entonces, le pongo como ejemplo, y con esto ya vamos cerrando la clase, a Ramakrishna y Totapuri. Ramakrishna comenzó su vida como Vaishnava o como devoto. Fue un gran devoto de la madre Kali. De Krishna era un devoto 100%. ¿Sí? Me imagino que creería en la madre Kali, en Krishna y en los 300.000 dioses. De hecho, practicó en su vida las diferentes religiones, ¿sí? El cristianismo, la enseñanza del cristianismo, y cuando practicó el cristianismo celebraba la Navidad con su pesebre y todo. Bien devoto. Y como todo devoto, el devoto es dual. ¿Por qué? Es muy fácil. ¿Por qué hay dualidad en el devoto? Porque está el devoto y el objeto de su devoción. ¿Vamos? Hay una división. Que usted después en la meditación se unifica y sálvela. Pero hay una división. Ok. Entonces, un día llegó a Dakshineshwar, cerca de Calcuta, donde vivía Ramakrishna, un maestro Advaita, que era Totapuri, esta es una foto, la única foto creo que existe de él, un hombre inmenso, gordo, grandote, grueso, que andaba completamente desnudo, que le habló de estas enseñanzas a Ramakrishna se fascinó y quiso que Totapuri lo iniciara en el Advaita. Por supuesto, ese Advaita era que se olvide de la madre Kali, de Krishna, de todo el mundo, y ponga su atención en el absoluto. Y que todo, y se olvide de andar adorando imágenes, abanicando estatuas y todas esas cuestiones, porque todo eso es maya. ¿Vamos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Lo sentó en un lugar ahí en Dakshineshwar, que todavía existe, lo sentó a meditar, pero toda la vida meditando en la madre Kali y demás. Cuando cerraba los ojos, lo único que veía Ramakrishna era la madre Kali para un lado y para el otro. Y él quería meditar para Brahman, en el absoluto, en el vacío, y se le movían todas las imágenes. Y en un momento ya Totapuri estaba fastidiado, perdió la tranquilidad, y le dijo, agarró un vidrio que había en el piso, lo tomó con la mano, y clavándoselo en la frente, así de golpe, le dijo, poné tu atención aquí, medita aquí. Y le clavó el vidrio en el entrecejo. Y en ese momento, entonces Ramakrishna entró en meditación y vio cómo, con su discernimiento, él partía al medio, la imagen, figuradamente, ¿no? Con el discernimiento partía la imagen de la Madre Divina Cósmica, e iba más allá del maya, más allá del velo de la ilusión, del Mahamaya, e hizo contacto con el absoluto. Y
Totapuri decía a Ramakrishna que él había logrado en unos pocos días lo que a él le había costado más de 30 años. Pasado el tiempo y Totapuri se enfermó de disentería y se estaba muriendo. Y viendo que su cuerpo ya no le servía más, ese malla temporal del cuerpo no era útil, dijo, me voy a morir. Y se fue caminando al río Ganges para ahogarse en el Ganges. Entonces fue caminando al Ganges, como que no llegaba nunca al Ganges, me imagino así medio enfermo, y en un momento miró hacia abajo y estaba caminando sobre las aguas del Ganges, así como Jesús, pero estaba caminando sobre las aguas del Ganges y veía que todo el río Ganges era el cuerpo de la Madre Divina. Es decir, que el maya, por más que sea una ilusión divina, no se lo puede despreciar. Y yo comparto lo que mencionabas vos recién, Cecilia, que hay que tener la conciencia advaita de la no dualidad, de que todo es uno dentro del cuerpo, del absoluto, pero al mismo tiempo ser consciente, valorar en su dimensión, justa dimensión, el maya divino, porque se lo puede utilizar. De hecho lo utilizamos. Para no utilizarlo usted tiene que desencarnar o desaparecerse. Vamos. Ahora hay un tema, y esto se los dejo así como picando en la mente. Si San Germain es el Dios de la libertad, ¿a quién invocará San Germain para que lo libere? Alguien dijo a Parabrahman. Y se invoca a Parabrahman para que lo libere, quiere decir que no es libre. Claro. Entonces no es ningún Dios de la libertad. A lo que voy a lo siguiente: mientras usted necesite de alguien para que le resuelva los problemas del tipo que sea, usted depende de él, usted no es libre. Mientras haya dualidad no hay libertad. ¿Lo entienden? ¿Lo van siguiendo? Entonces nosotros podremos hasta un momento, no sé, pero en algún momento usted tiene que caer en esa conciencia de la Advaita, darse cuenta de esto y ser libre de verdad. ¿Vamos? Bien. Dime. Si me quedó un poco claro. Pregunte, porque es importante. Todo es maya, absolutamente todo. Sí. La humanidad y lo creado por la humanidad. Sí. Si la humanidad es maya, lo que la humanidad crea es más maya todavía. Porque es un maya creado por el maya. Sí. Ahora, lo único real es el ser, o la presencia yo soy, que necesita del maya para darse cuenta y para evolucionar. Ok. Lo real es el absoluto. Porque te voy a decir, la mónada, la presencia yo soy en el plano monádico no es eterno, así que la mónada tampoco puede serla. Hay algo por allá en el gran silencio, con lo cual la presencia yo soy está conectado, que es parte del absoluto y que es permanente y eterno. Pero el cuerpo electrónico de la presencia yo soy, para decírtelo de alguna manera, fue creado en el momento de la individualización y por lo tanto en algún momento tiene que desaparecer, así que es mala. Pero siempre se habla que la conciencia del
El ser es eterno. La conciencia se expande. Sí, pero ok. Pero tengo que... Vamos a irnos... Mira, lo estoy hablando de esto porque estamos en un grupo de facilitadores, en una clase pública, enredo a la gente. Pero piensen algo, la presencia yo soy bajó del plano cósmico. Primero, algo emanó del gran silencio, como el gran sol espiritual central. El gran sol espiritual central es Maya. Si el gran sol espiritual central es Maya, porque emana en el momento de la creación y se va a absorber en el gran silencio, imagínense que las presencias yo soy y los seres de luz que emanan de ahí son Maya también. Claro, son un Maya divino que dura todo el Mahamambantara, ¿me entienden? Pero no deja de ser Maya. Quiere decir que uno no se puede pegar a nada, que todo lo que uno ve, percibe con los sentidos, está cambiando, es ilusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darse cuenta de eso, vivir consciente de eso para no aferrarse y no pegarse a nada. Porque solamente lo que no cambia es eterno. Y hacerse uno, hacer conciencia de eso y hacerse uno con eso es hacer conciencia de Parabrahma. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegó a eso? No me lo puedo imaginar porque a lo mejor me lo estoy inventando con la mente. Lo que sí puedo hacer es observar. Y entonces a todo lo que cambia, decir, esto no es. Esto no es. Esto tampoco es. Porque también cambia, y aquello tampoco es porque también cambia. Lo físico no es, porque cambia. Los sentimientos no es el ser, porque cambia. Los pensamientos tampoco es para Brahma, porque esto cambia. Hasta que por negación ver que queda. Y eso que quede y que no cambie, eso es la realidad. Sí, pero acuérdense de algo, que para Brahman es tanto lo manifiesto como lo manifiesto. Así que hay un punto donde, habiendo alcanzado la conciencia de Parabrahman, no se ve diferencia entre lo manifiesto y lo manifiesto. Porque Parabrahman no está diferenciado. Es una ilusión de nuestros sentidos. ¿Por qué no le dan un micrófono? Porque los demás no oyen. Recién me dijiste que hasta las presencias yo soy, en algún momento, cuando termine todo ese periodo manvantárico, también se van a absorber dentro del absoluto. ¿Se va a absorber? ¿Significa que van a dejar de ser? Lo que es no puede dejar de ser, pero todo lo que sea cuerpo o materia, una forma compuesta por algún tipo de materia, sí se va a disolver. Porque cuando empieza un día cósmico, las jerarquías creadoras, la primera son los arúpicos, que dicen que ya están antes que la creación, que vienen de Manvantara. Lo único permanente es lo que está ahí. Porque todo lo demás, las formas, obviamente, las formas cambian. Entonces, nosotros a lo que nos pegamos es a las formas. Todas las formas son impermanentes. Todas las envolturas son impermanentes. O sea, la envoltura física o el cuerpo físico, o sea, el cuerpo más espiritual de todos. Mientras sea un cuerpo o una forma, es impermanente. No el ser. Claro. No la vida que las anima. Vamos. Pasa que nosotros nos identificamos con las formas, sí, no con la vida que las anima. Del ser. Siempre pensé que el ser
iba evolucionando entre un Manvantara y otro, no que se dejaba de ser, que seguía su evolución. Sí, no deja de ser, No el deja ser de es ser. eterno, Ahí. por definición. Gracias. Bien, gente, sí. Son dos cosas totalmente distintas. La conciencia, cómo va desarrollando. Pregunto, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. La conciencia que uno puede llegar, un maestro, puede llegar a desarrollar sobre algo, a el Dharmakaya, porque el Dharmakaya es una envoltura y se disuelve en algún momento. Estamos mezclando dos cosas que no tienen del todo que ver. Ok, gracias. Sí, el Dharmakaya se lo habla como un cuerpo. Siempre que sea un cuerpo es algo impermanente. Más que un cuerpo puede ser un estado de conciencia, ¿sí? Pero también es algo temporal. Bien, bueno, gente, vamos a concluir aquí. Bueno. Ya suficiente, ¿no?